y quisiera presentar algunos textos, solamente son ayuda para que ustedes los puedan leer, no es que tenga una gran presentación preparada, pero sí creo que va a ayudar bastante. Díganme ustedes, por favor, cuando se esté viendo bien. Ahora se ve. Ahora se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, voy a ponerlo un poquito más grande. Denme un momento. Esto lo vamos a quitar de aquí. Ok. Y esto también creo que lo puedo cerrar. Ok. Un momento. Sí, aquí está. Ya, voy a tener que dejarlo ahí para poder ir avanzando. Bueno, aquí está el título. Ustedes lo pueden ver. Se llama El temor del rey del norte. ¿Y por qué le puse así? Bueno, la verdad es que el capítulo 11 de Daniel nos habla bastante sobre la guerra entre dos reyes, o dos reinos, mejor dicho. A un reino se le llama el rey del norte y a otro reino se le llama el rey del sur. La profecía de Daniel 11 es una profecía bastante interesante. Comienza, de hecho, en Daniel 10 y, y es una profecía muy, muy especial porque no parece tener un lenguaje muy simbólico. Es decir, lo que ustedes van leyendo en Daniel 11 tiene características de una narración histórica. Sin embargo, sí tiene símbolos, es también un lenguaje simbólico. Indudablemente es muy, muy difícil encontrar en las profecías algún lugar que sea solamente literal, digámoslo así, con sucesos literales, ¿ya? Normalmente la profecía siempre recurre a la simbología. En realidad, el lenguaje hebreo es bastante dependiente del simbolismo. Los israelitas utilizaban muchas analogías, ¿ok? Muchas, muchas analogías. Y eso tiene que ver con su cultura. Yo alguna vez escuché a alguien que tenía ascendencia hebrea y explicaba un poquito algo acerca de su cultura que me pareció muy, muy interesante. Y es que para los judíos, normalmente no, a ver, ellos no describen las cosas de manera muy teórica. Los judíos suelen ser muy concretos, muy, muy concretos, en el sentido de que cuando un judío quiere explicar algo, normalmente recurre a los ejemplos, ¿ok? Y obviamente no todas las cosas se pueden ejemplificar, no todas las cosas pueden presentarse a través de un ejemplo concreto. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente de un judío normalmente? Es recurrir a una analogía. ¿Qué es una analogía? Bueno, es una comparación de una realidad con otra que tienen características similares. Es decir, pongamos un ejemplo, vamos a hacer como los judíos. Yo les quiero explicar a ustedes cómo funciona la electricidad. Entonces, resulta que es muy difícil mostrarle a alguien cómo funciona la electricidad porque la electricidad es algo invisible. ¿Sabían eso ustedes? ¿O no? ¿Sabían que la electricidad es algo invisible? Bueno, la electricidad es un fenómeno invisible. No podemos verlo. Alguien tal vez diga, bueno, pero cuando prendemos una ampolleta, ahí se ve prendida, ¿no es cierto? Se ve la luz y por lo tanto estamos viendo la electricidad. En realidad no estamos viendo la electricidad.
La electricidad tiene que ver con partículas, según la teoría, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos ver, están más allá de nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder explicar la electricidad? Bueno, se recurre a una analogía. En este caso, se habla del agua, por ejemplo. El agua es la analogía clásica a través de la cual se explica la electricidad. Se utilizan términos como corriente, han escuchado de eso, ¿no es cierto? Cuando alguien le da tiene algún accidente eléctrico, le dicen le dio la corriente. ¿Ok? ¿Qué es lo que es una corriente? Eso viene del agua, eso viene del agua, del movimiento del agua o del movimiento del viento, pero mayormente del agua. Entonces, cuando se trata de explicar, sobre todo a los niños, en qué consiste la electricidad, se les enseña que la electricidad es algo así como el agua que fluye a través de un río o a través de un tubo o de una manguera, ¿sí? Y que fluye de un lugar hasta el otro. Y entonces el agua tiene una presión, también tiene un caudal, etcétera, y todas esas cosas se les va explicando a los niños y a través de esa explicación que ellos pueden ver, porque ellos saben cómo se mueve el agua, ellos saben que al abrir una llave de la cocina sale un chorro de agua, ¿verdad? Y que esa agua viene de una fuente, viene de un lugar en las ciudades, viene de la copa del agua, ¿no es cierto? O de un río, o de una puntera, etcétera, etcétera. Entonces ellos pueden entender cómo funcionan los flujos, específicamente el flujo del agua. Y así, a través de una similitud, a través de una analogía, los niños pueden entender cómo funciona la electricidad. A ellos se les dice, bueno, los cables son como los ríos, ¿sí? Son como las mangueras, son como las tuberías por las cuales viaja el agua, así también viaja la electricidad, aunque en realidad nosotros sabemos que los cables no son ni tuberías, ni mangueras, ni ríos, ¿verdad? Pero comparten algunas cosas en común conceptuales que permiten que los niños entiendan la idea. O sea, ellos entienden finalmente que la electricidad es algo que fluye por los cables, ¿ok? Aunque ellos no entienden bien cómo eso sucede, tal vez se imaginarán que por dentro del cable hay un hoyito y que por ese hoyito pasa la electricidad, aunque eso no es así, pero eso es lo que se imaginan y con eso basta, con eso más o menos pueden entender las personas. Bueno, eso es una analogía, ¿ya? Y entonces los judíos, cuando no pueden mostrar alguna cosa en la realidad, cuando no pueden agarrarle a usted y llevarle para que usted vea con sus propios ojos, entonces los judíos recurren a las analogías. Y eso es lo que hacía el Señor Jesús cuando contaba parábolas. ¿Se acuerdan? Bueno, resulta que en Daniel 11 también tenemos las parábolas o las analogías. Solamente que Daniel 11 tiene un lenguaje bastante histórico, es decir, va describiendo sucesos que son bien específicos en la historia y entonces por razones de espacio, por razones de poder ponerlo todo bien sintético, bien pequeñito, que no ocupe demasiado espacio, ¿sí? Entonces se reduce mucho y se utilizan analogías también, ¿ok? Analogías que están perfectamente explicadas en otros lugares de las escrituras, como lo vamos a ver hoy día, ¿ok? Así es que aquí en este maravilloso capítulo del libro de Daniel, nosotros nos vamos a encontrar una lucha entre dos reyes, que se le llama el rey del norte a uno y al otro se le llama el rey del sur. Esta lucha cubre un gran periodo de la historia. Viene desde allá de los tiempos de los reyes persas, ¿ok? De los reyes persas de aproximadamente los años 500 antes de Cristo hasta el fin del tiempo. Es decir, se extiende hasta el mismo regreso, no, un poquito antes. El capítulo 11 termina un poquito antes del regreso de Jesucristo. Específicamente termina
al fin del tiempo de gracia. ¿Ok? Para los que no estén familiarizados con ese término del tiempo de gracia, nos referimos a lo que creemos los adventistas, de que el Señor ha concedido a la humanidad un tiempo determinado para que la humanidad se arrepienta de sus pecados, que eche mano del ofrecimiento de Jesús, de perdonar sus pecados y de prepararles para que entren en el reino eterno. Y cuando ese periodo termine, se le llama el fin del tiempo de gracia. ¿Ok? Lo otro que tiene que suceder durante ese tiempo de gracia es que Dios tiene que demostrar prácticamente todos sus argumentos ante el universo entero para demostrar que Satanás es un mentiroso, es un engañador y que merece la justa condenación de la muerte eterna. ¿Ok? Satanás y todos sus secuaces, todos sus seguidores. Todo eso tiene que suceder durante el tiempo de gracia, ¿ya? Terminando el tiempo de gracia, finaliza la oportunidad que Dios le ofrece a los seres humanos para que sean salvos, para que reciban por la fe la salvación que Dios les ofrece, y entonces comienza un periodo que se llama el periodo de las plagas o de los castigos que Dios aplica justamente a este rey del norte del que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Después de eso viene otro periodo que no lo vamos a estudiar hoy día, ¿no es cierto? Que le llamamos nosotros el periodo de los 1000 años, en realidad la Biblia le llama así, y después viene el reino eterno de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos míos, en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes la última parte de la profecía de Daniel 11. Solamente la última parte. Específicamente, y les voy a invitar a que ustedes vayan allí, yo no lo voy a compartir en pantalla. Lamentablemente esta computadora no me permite hacer todo lo que quisiera. Yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias el capítulo 11 de Daniel. Y en el capítulo 11 de Daniel, ustedes se van a ir al versículo 40. ¿Ok? El versículo 40. Y lo vamos a leer. Yo voy a ir leyéndolo, ustedes lo van siguiendo en sus Biblias. Por favor, les invito encarecidamente que lean en sus Biblias, porque es mucho mejor cuando una información entra, además de por los oídos, entra también por los ojos. ¿Ok? Vamos entonces a Daniel 11:40. Miren lo que dice Daniel 11:40. Y al tiempo del fin, o al fin del tiempo, dicen algunas versiones, el rey del sur se enfrentará con él. Bueno, les digo desde ya que ese él se refiere al rey del norte, ¿ya? Aquí mismo lo dice, de hecho. Sigue diciendo, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad. Ok, las tempestades en la Biblia representan conflictos, digamos, guerras, ¿sí? Pero guerras de esas que son devastadoras. Eso es una tempestad, una devastación. O sea, es el intento de aniquilar. Eso es una tempestad. ¿Ok? Vamos entonces. Vamos a empezar a interpretar algunas cositas. En primer lugar, tenemos que determinar quién es quién aquí.
yo sé que hay muchos de ustedes que deben tener bien claro qué representa el rey del norte y qué representa el rey del sur. ¿Ok? De hecho, en nuestra iglesia, si ustedes conocen algo de historia de nuestra iglesia, sabrán que por allá, por los inicios de nuestro movimiento, cuando todavía vivía Jaime White, el esposo de la hermana Elena White, hubo una disputa bastante fuerte en cuanto a la interpretación profética respecto a la identidad justamente del rey del norte. ¿Ya? Algunos proponían que el rey del norte representaba a las fuerzas de Medio Oriente, es decir, aquellos rastros del imperio turco que estaba todavía teniendo sus últimos años de vida, ¿ya? Como había tenido una importancia bastante grande en la interpretación profética, que especialmente lo que nuestros hermanos habían estudiado en aquel tiempo, entonces ellos pensaban que este eh, digamos, participante de la historia mundial, como lo era el Imperio Turco, iba finalmente a cumplir las profecías que están descritas en Daniel 11. Entonces, ellos decían, ¿no es cierto? Un grupo decía que el rey del norte justamente era el Imperio Otomano, ¿ya? Perdónenme si no hay mucha exactitud, de pronto puede que alguien diga, pero hay una diferencia entre Turquía y el Imperio Otomano. Bueno, la verdad es que estamos hablando de manera muy general, pero ustedes saben que históricamente había allí un imperio, ¿no es cierto?, que tuvo mucha fuerza durante la Edad Media y que en algún tiempo inclusive dominó partes de Europa, ¿ok? Entonces, ese imperio, según algunos, representaba al rey del norte. Ahora, como ese imperio ya desapareció y algunos siguieron abrazando la idea de que el rey del norte era el imperio de Turquía, ¿no es cierto? Que estaba ubicado allá, que tenía sus lugares más centrales en la zona de Turquía, ese imperio para ellos representaba el reino del norte, según la profecía de Daniel 11. Pero había otro grupo dentro del cual estaba el hermano Jaime White, el pastor Jaime White, que creían que el rey del norte en realidad no tenía nada que ver con el imperio turco, sino que seguía representando a esa entidad que viene siendo transversal en todas las profecías y que nosotros sabemos que se refiere al papado, ¿ok? A, al, al papado, al imperio católico romano, ¿ya? Entonces, hermanos, miren, estaban estos dos grupos y por una parte Jaime White decía que no tenía sentido que de pronto las grandes profecías de Daniel llegando a su culminación, llegando a su punto clímax, a su nivel más alto y más, digamos, revelador de los sucesos que tenían que tener lugar al fin del tiempo, de pronto se quedaran hablando del Imperio Otomano y que dejasen totalmente de lado los grandes poderes que habían estado presentes en la profecía a través de todas las demás profecías que el Señor nos había dado y que tenían que ver con el papado. Entonces, eh, eso en realidad tenía bastante sentido y tiene bastante sentido y es la razón por la que hoy en día prácticamente ya no quedan adventistas que le adjudiquen al Imperio Otomano el lugar del rey del norte. Ahora, ustedes se preguntarán tal vez, ¿y por qué quedan todavía adventistas? ¿O es que acaso todavía quedan adventistas que piensen así? Sí, sí, todavía hay adventistas que piensan así. ¿Ya? Yo he conocido al menos uno, al menos uno. Ahora, hermanos, miren, resulta que
cuando el rey del norte aparece en la historia, siempre se identifica con el peor enemigo del pueblo de Dios. Vamos a ver, ustedes, si leen la profecía de Daniel 11, se van a dar cuenta que en varios lugares este rey del norte somete o de alguna manera hace que el pueblo de Dios sufra. ¿Ok? Y el rey del sur, el rey del sur es un poder que se opone a este rey del norte, que trata de alguna manera de, de menoscabar su poder, de frenarlo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué existen estos dos poderes? O en otras palabras también, ¿cuál de los dos es el que le sirve a Dios? Hermanos, en realidad ambos le sirven a Dios, pero no le sirven de la manera en que nosotros estamos acostumbrados a hablar de servicio. O sea, no es que estos poderes sean o representen la verdad, no es que uno de estos dos poderes esté de parte del verdadero evangelio, no es así. Ambos son enemigos de Dios. Ambos están en contra de su pueblo. Sin embargo, el Señor, en su sabiduría y en su poder, permite que aquellos que le sirven a Satanás o que pretenden servirle a Satanás, ellos mismos de alguna manera se confronten, se esfuercen por la supremacía y finalmente se vayan anulando unos a otros para poder dar lugar a que el pueblo de Dios realice la obra que Dios desea que sea realizada en el mundo. Así nosotros vamos a ver estas luchas del rey del norte y el rey del sur a través de todo el capítulo 11 de Daniel. Pero hoy día vamos a concentrarnos en la última partecita. Yo les hablé de esta idea que tenían nuestros pioneros acerca del rey del norte y finalmente les quiero decir que en realidad hoy en día ya no queda prácticamente ninguna duda. El rey del norte sí, definitivamente, es el último poder que se opone al pueblo de Dios. ¿Ok? Muchos de nosotros le llamamos el papado. Puede que alguien diga, bueno, pero el papado perdió su poder en su momento y ¿qué pasa con eso? Bueno, después vamos a ver esos detalles, pero por ahora quedémonos con la idea de que el rey del norte representa al papado. ¿Ok? El papado. Ahora, ¿quién representa el rey del sur? ¿Qué es el rey del sur? Bueno, para eso quiero darles algunos datos bien específicos, bien interesantes. Por ejemplo, la palabra sur que se utiliza aquí es la palabra Negev. Y Negev era el nombre que se le daba a la zona del sur de Israel. ¿Ok? Específicamente era un gran desierto que estaba ubicado entre los golfos de Aqaba y el Golfo de Suez, que son esos golfos en los cuales termina lo que conocemos hoy en día como el Mar Rojo. Si ustedes ven en un mapa, se van a dar cuenta que el Mar Rojo, lo que se conoce como el Mar Rojo, entra, ¿no es cierto?, acercándose a las tierras de allí de Medio Oriente y, por una parte está Egipto, ¿sí? Y por otra parte está Arabia. Y finalmente termina en dos brazos este mar, este gran mar, y uno de ellos es el Golfo de Suez y el otro es el Golfo de Aqaba. ¿Ya? Ok, el pedazo de tierra que estaba entre los dos golfos se llamaba el Negev. ¿Ya? Ahora, hermanos, resulta que además de llamársele Negev a esa zona de territorio, también se utilizaba la palabra Negev para referirse simplemente al sur, al punto cardinal del sur, o sea, lo que estaba hacia el sur de Israel se le llamaba Negev. Ellos no tenían la palabra sur, tenían la palabra Negev, ¿ok? También se traduce a veces como mediodía, porque para los judíos el sol en donde más brillaba, ¿no es cierto?, durante gran parte del año era
justamente hacia el sur. Ustedes saben, aquí donde nosotros estamos, decimos que el sol pasa hacia el norte. Siempre solemos, en la arquitectura se suele pensar que las casas tengan más ventanas hacia el norte. ¿Por qué? Porque ahí es donde el sol entra la mayor parte del año cuando se quiere más sol, que es en el invierno. ¿Ok? Y así también, como aquí nosotros estamos en el hemisferio sur, bueno, en el hemisferio norte, que es donde estaba Israel, se encontraba hacia el sur el sol en invierno. ¿Ok? Es todo lo contrario que nosotros. Entonces, por eso en algunas versiones de la Biblia ustedes van a encontrar que dice el mediodía. En vez de hablar del rey del sur, dice el rey del mediodía. ¿Ya? Ok, para que no se confundan. Ahora, ¿quién es ese rey del sur? ¿Quién es ese rey del sur? En primer lugar, nosotros tenemos que saber históricamente qué imperio o qué imperios, qué reinados, mejor dicho, se ubicaron históricamente hacia el sur de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que desde que Roma aparece en la historia, y antes de eso inclusive, Grecia, cuando aparece Grecia en la historia, y el imperio griego, se me va el otro nombre, eh, macedónico, ese es el nombre. El imperio greco-macedónico, cuando se empieza a esparcir por todo el mundo, cubre territorios tan amplios como el norte de África, partes de Asia, ¿no es cierto? Y llegó hasta el norte de la India, ¿ok? Entonces, cuando se deshizo el imperio griego, la historia nos dice que habían 4 generales del famoso rey Alejandro Magno, y estos generales, al fin de la vida de Alejandro Magno, se comienzan a pelear y finalmente llegan a repartirse el reino de Alejandro Magno en 4 grandes porciones. La porción sur, la porción norte, el este y el oeste. ¿Ok? Eso está también definido ahí en la profecía de forma muy sintética en el capítulo 8 de Daniel. De Daniel. Ok, el asunto es que la historia nos muestra, y la profecía de Daniel 11 también, que de estos 4 reinos, 2 iban a tomar la supremacía del mundo hasta que Cristo terminara su intercesión en el santuario. Es decir, desde aquel tiempo, cuando comienza a decaer el imperio, perdón, cuando se reparte, no decaer, cuando se reparte en 4 partes el imperio greco-macedónico, hasta nuestros días y más adelante, este mundo iba a estar dominado por 2 poderes aparentemente antagónicos, ¿ok? Y estos 2 poderes iban a estar, iban a tener su epicentro, digámoslo así, durante la mayor parte de la historia, geográficamente en el norte de Israel y en el sur de Israel. Por eso es que la profecía se le llama el rey del norte y el rey del sur. ¿Ok? Ahora, avanzando la historia, cuando llegamos a Roma y aparece el imperio o el poder que iba a representar al rey del norte en tiempos de Roma papal, bueno, ahí nos damos cuenta que Roma en realidad se ubica como al oeste de Jerusalén, al oeste de Israel. Sin embargo, se le llama el norte ya no tanto geográficamente, digámoslo así, sino ideológicamente. O sea, el imperio que se ubicó en la zona de Roma fueron descendientes justamente de aquel imperio que tomó el norte del reino de Grecia. ¿Ya? Y el imperio del sur siguió ubicándose al sur de Israel, aunque no exactamente hacia el sur, pero se le llama el sur de Israel porque el acceso está por el sur al imperio que se ubicó en las tierras de Egipto, del norte de África. ¿Ok? Entonces, resulta que estamos llegando a un periodo final de la historia
y así lo dice el versículo 40, fíjense ustedes que comienza con esa frase, dice, y al tiempo del fin, o en el fin del tiempo, dicen otras versiones, y entonces nos ubicamos inmediatamente ahora en la historia, en el tiempo final de este mundo. Ahora, ¿alguien aquí de los que están escuchando me podría decir qué creemos los adventistas con respecto al tiempo del fin? ¿Qué significa el tiempo del fin? ¿A qué se refiere? ¿A qué momento histórico se refiere el tiempo del fin? ¿Alguien me lo podría decir? Cualquiera que quiera, active su micrófono, por favor. 1898 parece, hermano Jairo. 1798. 1798. Sí, yo sé que usted se refería a eso, pero es en el año 1798 que nosotros como adventistas ubicamos el tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Y es porque la Biblia nos da a entender de que cuando terminara el periodo de supremacía del papado, comenzaría lo que la escritura le llama el tiempo del fin. ¿Ok? ¿Y cuándo iba a terminar el tiempo de supremacía papal? ¿Cuándo? Bueno, por la misma profecía, que yo me imagino que muchos de ustedes la conocen, ese tiempo iba a ir desde el año 538 después de Jesucristo hasta el año 1798, exactamente 1290 años. ¿Ok? ¿Y qué sucedió en el año 1798 que marca el fin del reinado del papado? ¿Qué es lo que marca eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué suceso tuvo lugar en el año 1798 que le puso fin al reinado de la Edad Media del papado? La herida mortal cuando vertirle eh, em, ¿Sí? cuando vertirle quitó el poder al Papa. Exactamente. Muchas gracias, hermano. En el año 1798, un general de Napoleón se introdujo en Roma y no lo pararon, no lo pudieron parar, y entonces llegó hasta el mismo trono del papado y agarró al papa, lo tomó prisionero, le quitó todos sus poderes políticos y se lo llevó prisionero. ¿Ok? Eso se reconoce en la historia como la herida mortal que recibió el papado al final de su reinado de la Edad Media. Ahora, eso no quiere decir que el papado llegó a su fin y que desapareció. Ustedes saben perfectamente que el papado está más vivo que nunca, pero sin duda el papado recibió una herida mortal en aquel tiempo y eso es lo que le puso fin a su reinado profético de 1260 años. ¿Ok? Es entonces cuando nosotros como adventistas reconocemos que comienza el último periodo de la historia de este mundo que se conoce como el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, ya nos hemos ubicado en la historia y podemos descubrir a qué tiempo se está refiriendo el versículo 40 cuando dice, y al tiempo del fin. Ese tiempo del fin se está refiriendo al momento en que la Revolución Francesa le puso un freno al poder papal. Es decir, que en el versículo 40 estamos hablando específicamente de fines del año 1700, de los años 1700, ¿ok? Del siglo, en este caso sería, a ver, yo siempre me confundo con los siglos, del siglo XVIII, ¿sí? 16. 16. ¿16? El siglo XVI es 1500 y tanto, ¿sí? ¿O no? ¿O estoy mal? Sí, 18, tiene razón. Sí, 18. 18. Sí, Sí, está correcto. Siglo estamos a fines entonces del siglo XVIII
llegando a fines del siglo XVIII y aparece la Revolución Francesa. Perdón, hay un micrófono, lo voy a silenciar, discúlpenme, ya. No se sienta mal nadie si lo silenciamos, es solamente para que se pueda escuchar bien. Ok, entonces, llegamos a fines del siglo XVIII, el papado recibe una herida mortal y la profecía de Daniel 11 lo describe con estas palabras. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él. ¿Con quién? Con el rey del norte, obviamente. Ya sabemos quién es el rey del norte, es el papado, ¿sí? Y el rey del sur es quien lo ataca. Ahora, ¿quién es el rey del sur? Bueno, por lo que les acabo de describir, ustedes ya me podrían decir quién es el rey del sur. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién es el rey del sur? En este tiempo, por lo menos. ¿Quién representa al rey del sur? ¿Francia? Exactamente. Estados No, estamos hablando en este tiempo de 1798. No, no ahora, ahora, ahora. ¿Ok? Bueno, el rey del sur en este tiempo está representado por Francia. Durante el tiempo de la Revolución Francesa, el rey del sur está representado por Francia. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son sus argumentos, hermano? Los argumentos son muy sencillos. En primer lugar, lo que se reconocía históricamente como el rey del sur se refería a los imperios que se ubicaban en la zona de Egipto. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener bien claro, no hay duda sobre eso, yo creo que nadie tiene dudas sobre eso. Lo que históricamente ocupaba el lugar del rey del sur eran los imperios que estaban ubicados en el territorio de Egipto. Ok, pero en el tiempo de 1798, Egipto no tenía preponderancia en la profecía. No, la profecía no nos habla de Egipto de manera literal. De hecho, Egipto, después de sus últimas apariciones por allá a fines de la historia de Israel bajo el reinado de Nabucodonosor, ustedes se acordarán que son las últimas veces que Egipto brilla en la historia profética, ¿sí? Egipto nunca más volvió a levantarse como un gran enemigo del pueblo de Dios. Nunca más. De hecho, hay una profecía que así lo dice, que Egipto nunca más volvería a tener el poder que tuvo. Entonces, si no era el Egipto literal, entonces, ¿por qué se habla del rey del sur? ¿Por qué se le sigue llamando rey del sur? Ah, por una razón muy sencilla. Miren, se los voy a leer, esto sí, se los voy a mostrar en la pantalla. Se los voy a leer en un texto que está en el libro El conflicto de los siglos, de la hermana Elena White. En las páginas, les digo inmediatamente, en las páginas 272 y 273. Lo leo rápidamente. Miren lo que dice. Dice, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos, esto nos está hablando del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿ya? Y justamente se está refiriendo a la Revolución Francesa. Mire lo que dice, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. ¿Se dieron cuenta? Simbólicamente, simbólicamente. Por eso yo les dije que la profecía de Daniel 11 tiene lenguaje simbólico, a pesar de que pareciera ser un registro histórico solamente, pero tiene mucho lenguaje simbólico. Dice, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. ¿Ok? Miren lo que sigue diciendo. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.
Éxodo 5:2. Esto es ateísmo. Hermanos, y yo quiero que se guarden esta palabrita, por favor, en su cabecita, porque nos va a servir para entender perfectamente los últimos sucesos de la historia de este mundo. Miren lo que dice. ¿Qué significa entonces lo que pasaba en Egipto? Significa ateísmo. ¿Ok? Bueno, dice, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. ¿A qué nación se está refiriendo? Ok, vamos a seguir. Dice, la gran ciudad es también comparada simbólicamente, otra vez simbólicamente, con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. ¿Ok? Dos elementos entonces: ateísmo y vida disoluta. Para los que no sepan a lo que se refiere la vida disoluta, era un término que se usaba más antiguamente. La vida disoluta se refiere simplemente a una vida de sensualidad depravada, es decir, sin valores morales respecto a, sobre todo, a la sexualidad y al consumo, digamos, de elementos narcóticos, digamos, drogas y todo tipo de intemperancia. ¿Ok? Ustedes saben que la palabra temperancia se puede aplicar a muchas cosas, pero normalmente en el mundo se utiliza la palabra temperancia para lo que tiene que ver con el consumo de drogas, de alimentos malsanos, de excesos y de todo ese tipo de cosas que dañan el cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de un poder que se opone a Dios, que es simbolizado por Egipto y por Sodoma, y que tienen como característica, por lo tanto, el ateísmo y la vida disoluta. Dice, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. No se olviden, está hablando de Egipto, ¿sí? Y dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, ¿se fijan? Dice que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra, en que de aquella manera iba a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. ¿Ya? Sigue diciendo, esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Aquí lo dice claramente la pluma inspirada, nos dice que ese poder que se levantó en el año 1798 para quitarle el poder al papado, ese poder que se llama Francia, es el mismo poder que se identifica con Egipto y con Sodoma. ¿Ok? Mire lo que sigue diciendo. Durante la revolución, y esa palabra no la tenemos que olvidar, no la tenemos que olvidar, es importantísima. Durante la revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración de
y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Esas son palabras, ¿no es cierto?, de un personaje ahí que escribió acerca de la vida de Napoleón. Sigue diciendo, Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que una nación erguida en rebelión contra el autor del universo, a ver, perdón, me perdí aquí. Dice, Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Ahí sí. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiendo en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. En Chile también, en los demás países de Latinoamérica también. Dice, pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital. Y entre una gran mayoría de otros pueblos, cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos lo da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraban aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el engaño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. ¿Ok? Dice Sophie Amoult, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Bueno, yo creo que está de más seguir leyendo. Sabemos entonces que la pluma inspirada le adjudica a Francia, voy a dejar de compartir la pantalla, le adjudica a Francia el lugar que en la profecía de Daniel 11 aparece en el versículo 40. A ver, lo voy a mostrar en pantalla para que ustedes vayan viendo también. A ver si me acompaña el sistema. Me parece que por ahí está. ¿Sí? ¿Se ve por ahí? Si alguien me confirma, por favor. Se ve. Ok, muchas gracias. Ya, entonces, hermanos, espero que haya quedado claro, espero que ya no nos quede ninguna duda, que sabiendo que en Daniel 11, 40 se nos está hablando de Francia, se le llama aquí Rey del Sur, y sabiendo qué es lo que representa Francia según el espíritu de profecía, ya lo acabamos de leer, ateísmo y disolución moral, ¿ok? Sabiendo todo eso, entonces ya no tendremos problemas para saber quién es el rey del sur después de que Francia dejó de ser un imperio imponente en la tierra.
porque ustedes saben que Francia ya no sigue siendo el imperio imponente que fue en algún momento bajo el mando de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? El imperio francés disminuyó notablemente en el tiempo y hoy día no ocupa más que un lugar secundario por allí entre un montón de países que están en Europa. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasó entonces con el rey del sur? Vamos a leer lo que dice la profecía. Miren lo que dice la profecía. Dice, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad. Es decir, iba a arrasar con el rey del sur. Es decir, con Francia, con la Francia revolucionaria. ¿Ok? Iba a arrasar con la Francia revolucionaria. Ahora, si nosotros sabemos que el papado es el rey del norte y la Francia revolucionaria es el rey del sur al inicio del versículo 40, entonces, ¿qué pasó cuando el papado cayó y cuando Francia dejó de ser una potencia? ¿Qué cara tomó el papado y qué cara tomó Francia? Bueno, ustedes saben que el papado estuvo un tiempo sin poder político hasta que después de unos tratados por allí que hubieron, ¿no es cierto? Yo no me sé las fechas, el papado recobró una soberanía sobre el Vaticano. Ustedes saben que históricamente eso todos lo conocen, ¿verdad? Y desde entonces el papado ha recuperado parte de su poder político y de su influencia sobre las cuestiones políticas de las naciones. Ahora, el poder político del papado es algo que nadie puede negar, pero desde 1798 en adelante no es algo patente como lo fue durante la Edad Media, sino que el poderío político o geopolítico, más bien dicho, del papado durante el último tiempo ha sido ejercido a través de ciertas naciones. ¿Y cuál es la nación? ¿Cuál es la nación a través de la cual el papado más abiertamente ha manifestado su poder en el último tiempo? Bueno, para eso no tenemos que pedir opiniones personales, para eso simplemente tenemos que ir a Apocalipsis 13. Ahora, como no vamos a gastar tanto tiempo en estudiar tantas profecías, simplemente lo vamos a resumir. Ustedes saben que en Apocalipsis 13 aparecen dos bestias. La primera de ellas representa al papado y la segunda, digámoslo así, representa a su mascota, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y cuál es la mascota que le sirve al papado en el último tiempo de la historia de este mundo? ¿Quién me dice cuál es la mascota que le sirve al papado en el último tiempo? ¿Qué nación es? Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Los Estados Unidos de Norteamérica, desde que cayó el papado como un poderío político, digamos así, patente, que todo el mundo lo reconozca, desde ahí en adelante, la nación que ha ejercido el lugar que ejercía el papado ha sido los Estados Unidos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la profecía de Apocalipsis 13 nos dice que esta nación que comenzó como un corderito, es decir, que tenía características cristianas verdaderas, que era el adalid mundial del protestantismo, finalmente, según la profecía, iba a terminar hablando como dragón e iba a terminar haciendo que todas las naciones adorasen a la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia? El papado, ¿ok? Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que el poderío del rey del norte iba a ser representado en este último tiempo por el sucesor, por así decirlo, de la bestia de Apocalipsis 13, que es
la segunda bestia, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, podemos reconocer perfectamente en nuestro tiempo, mucho después de la Revolución Francesa, que los Estados Unidos de Norteamérica ahora representan, digámoslo así, o han ido representando cada vez más al rey del norte en la profecía de Daniel 11. Ok, ya sabemos entonces quién es el rey del norte posterior a la Revolución Francesa. ¿Y quién es el rey del sur? ¿Quién es el rey del sur? Ahora, antes de decir bien quién es el rey del sur, déjenme recordarles que el rey del norte, aunque también le sirve a Satanás, aunque también le sirve al dragón, el rey del norte no es una potencia atea. No es una potencia atea y que predique la inmoralidad. ¿Ok? No vamos a decir que los Estados Unidos en el último tiempo representa, digamos, el mejor ejemplo de moralidad, ¿no es cierto?, en el mundo. No vamos a decir eso. Sin embargo, los Estados Unidos nunca han hecho digamos, por legislatura o por decisión política, por decisión, digamos, oficial, la inmoralidad como alguno de sus valores. ¿Ok? En cambio, Francia sí. Francia sí lo hizo. Ahora, hermanos, con respecto a este punto, nosotros tenemos que aceptar que desde 1798 en adelante, la identidad exacta del rey del norte y el rey del sur, de alguna manera se ha difuminado, es decir, se ha convertido en algo así como una superposición hasta cierto punto. O sea, estos dos poderes han tendido a mezclarse hasta cierto punto. Sin embargo, no han perdido su identidad. Apocalipsis 13 nos dice claramente que es los Estados Unidos de Norteamérica los que siguen representando al papado en este último tiempo y los que le van a devolver su adoración. ¿Ok? Y Francia revolucionaria, nosotros ahora tenemos que saber en qué se transformó. Les voy a dar unas pistas. En primer lugar, el ateísmo es parte de la ideología. Ahora, déjenme decirles una cosa. Muchas veces cuando se pregunta qué es lo que es el ateísmo, se suele decirse que ateísmo es no creer en Dios. Déjenme decirles que eso no es verdad. Eso no es verdad. Ateísmo, es cierto que parte de la definición de ateísmo puede ser personas que no creen en Dios, que no creen en su existencia, ¿ya? Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que Faraón no creía en la existencia de Dios? ¿Ustedes creen que Faraón no creía en la existencia de Dios? ¿Ese era su problema? ¿Ese era su ateísmo? Cuando empezó a ver los grandes prodigios y milagros que se hacían por parte de Jehová para liberar al pueblo de Israel, ¿ustedes creen que el Faraón no creía? No, el Faraón seguía creyendo. O sea, comenzó a creer. Pero ¿cuál era el problema del Faraón? Hermanos, el problema del Faraón ha sido siempre el problema del ateísmo. El ateísmo no es ateo porque llegue a una conclusión lógica y honesta de que no existe Dios. De hecho, la mayoría de los científicos que están bien parados en su pensamiento, ustedes se van a dar cuenta de que no es que ellos no crean en la existencia de Dios, o por lo menos en la posibilidad de la existencia de Dios. Lo que le pasa a las personas ateas es que ellos tienen una aversión contra la idea de Dios. ¿Se entiende eso?
Entonces, hermanos, el ateísmo, si nosotros queremos ser un poco más exactos, no se trata tanto de que las personas no crean en la existencia de Dios, sino más bien que las personas tengan una aversión, es decir, que presenten una especie de odio contra la idea de Dios. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos correctamente lo que es el ateísmo y entendemos lo que es la inmoralidad o la disolución, entonces vamos a poder identificar perfectamente qué es el Rey del Sur en nuestros días. Hermanos míos, díganme ustedes, ¿qué ideología es la que más se ha caracterizado en la historia más reciente por justamente tener una aversión al cristianismo en general y la carencia de valores morales respecto de la temperancia y de la sexualidad? ¿Qué ideologías o qué países en la historia más reciente ustedes saben que se han caracterizado mayormente por eso? ¿Qué régimen? Podría ser el comunismo. Exactamente. Hermanos, yo les pregunto, ¿cómo suele llamarse a los movimientos que dieron origen al comunismo y al socialismo en prácticamente todos los lugares donde se ha manifestado? ¿Cómo suele llamarse a ese movimiento? ¿Qué palabra se utiliza? Por ejemplo, La, cul- la cultura woke. ya eso es lo que así se le llama últimamente, ¿verdad? Así se le llama últimamente. Pero cuando nacieron los regímenes comunistas, especialmente en Europa, en Asia, ¿cómo se les llamaba a esos movimientos? Los movimientos totalitarios. Sí, ok, pero ellos utilizaban una palabra, siempre usaban una palabra. Miren, hermanos, es la palabra revolución. ¿Se han dado cuenta? ¿Les suena a ustedes la revolución bolchevique? ¿Les suena a ustedes la revolución cubana? ¿La revolución chavista? ¿Les suena a ustedes la revolución francesa? ¿Sabían ustedes que de ahí viene la utilización de la palabra, del concepto revolución en los países donde se ha establecido el comunismo? Viene de la Revolución Francesa, hermanos. De ahí viene. Entonces, si nosotros entendemos bien quién es Francia en la historia según la profecía y cuáles son sus semillas, por así decirlo, y lo que viene representando a la Revolución Francesa ideológicamente posterior a su caída como imperio, no nos va a ser tan difícil identificar qué es el Rey del Sur hoy en día. Entonces, en pocas palabras, hermanos míos, lo que representa el Rey del Norte en los últimos días es aquella facción de las naciones que se identifican con los valores que mantuvieron en alto el poderío del papado, por una parte, y a esas facciones se les llama el Rey del Norte, representadas mayormente por los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, y por otra parte, el Rey del Sur está representado por aquellas naciones o aquellas ideologías, mejor dicho, que abrazaron la ideología del Rey del Sur, es decir, de Egipto y de Sodoma, es decir, el ateísmo o la aversión contra Dios,
y la disolución moral. Ahora, hermanos, interesantemente, Sodoma también estaba al sur de Israel. Estaba como un poco más hacia el este, más hacia el oriente, pero también estaba en la zona del sur de Israel. Así es que cuando la Biblia dice el rey del sur, es maravilloso cómo eso se representa perfectamente. Tanto Egipto como Sodoma estaban hacia el sur de Israel. Entonces, hermanos, si nosotros identificamos perfectamente estos dos reyes en nuestros días, ahora podemos leer la profecía y entenderla perfectamente. Miren, hermanos, por favor, cómo se les van a abrir los ojos al leer esta profecía, teniendo claro que en el tiempo del fin, es decir, desde el versículo 40 en adelante, el rey del norte está representado en un principio por el papado, pero luego por los Estados Unidos y toda su ideología, y después por el rey del sur está representado por la Revolución Francesa en un principio y después por toda su ideología a través de los regímenes comunistas, el socialismo en general. Entonces, hermanos míos, miren cómo dice la profecía. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad. Con carros, voy a interpretar rápidamente porque no tenemos tiempo para revisar todos los detalles. Con carros, ¿qué representan los carros? Poder militar. Y gente de a caballo, ¿qué representa la gente de a caballo? Poder religioso. Y muchos navíos, ¿qué representan los navíos? Poder económico. ¿Ok? Poder político o militar, poder religioso y poder económico. Con estos tres elementos, el rey del norte arrasaría al rey del sur. Miren lo que dice, y entrará por las tierras y desbordará y pasará adelante. Versículo 41. Y vendrá a la tierra gloriosa. Hermanos, ¿qué es la tierra gloriosa? La tierra gloriosa es el lugar en donde habita el pueblo de Dios. Por lo tanto, la tierra gloriosa se refiere a que este rey del norte se iba a comenzar a meter con los hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Por las cosas que están pasando últimamente, cada vez me convenzo más de que la profecía cubre todo lo que iba a ser el rey del norte. Ustedes, yo no sé si ustedes están al tanto, pero el mundo evangélico en general vibra con la idea de que se construya el tercer templo de Jerusalén, de que se establezca ya un reino que supuestamente va a ser usado por el Mesías para los judíos y que en algún momento va a ser ocupado el trono de ese templo por el anticristo, etcétera, etcétera, lo que ustedes conocen seguramente como el dispensacionalismo. ¿Ok? ¿Saben, hermanos? Yo a veces me pregunto si, además de que este rey del norte comience a meterse con el pueblo de Dios en general, tal vez el Señor también nos mostró a través de la profecía cuáles iban a ser los últimos movimientos del rey del norte, de forma específica, literal, política. Miren lo que dice, y vendrá a la tierra gloriosa. ¿Saben ustedes, hermanos, cuánto empeño está poniendo los Estados Unidos hace muchos años ya para despojar a los palestinos de las tierras que ocupan digamos, en las tierras bíblicas, ¿sí? En Palestina, en la zona de Jerusalén específicamente, donde está el monte del templo, de despojarlos de allí y establecer lo que tantos quieren construir, que se conoce como el tercer templo? Dice, y vendrá la tierra gloriosa y muchas naciones caerán.
mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo mejor de los hijos de Amón. Bueno, estas naciones eran naciones que históricamente estaban relacionadas con Israel, ¿ok? Y estas naciones representan a pueblos que de alguna manera tienen parentesco con el pueblo de Dios, pero que se habían apartado de los caminos del Señor. Y sin embargo, la profecía nos dice que algunos de ellos escaparán de la mano del rey del norte. Es decir, aquí nos muestra la profecía que bastantes se escaparán de las filas del mundo para unirse a los hijos de Dios. Ahora miren lo que sigue diciendo. Asimismo extenderá su mano contra las otras tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos míos, el Egipto espiritual, es decir, el rey del sur, no escapará. Va a ser totalmente vencido por el rey del norte. Totalmente. Esta segunda bestia que se va a levantar para honrar al papado, finalmente va a obtener el poderío mundial. Mundial. Miren lo que sigue diciendo. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Los libios y los etíopes eran aliados de Egipto. Todos ellos van a caer según la profecía. ¿Qué es lo que nos está diciendo la profecía? Hermanos míos, que el poderío que está desplegando los Estados Unidos en todo el mundo, y ustedes están siendo testigos de eso, el poderío finalmente va a tener éxito. Y toda la facción del comunismo y el socialismo, que son los rastros de la Revolución Francesa, van a ser finalmente echados por tierra. Hermanos, el ateísmo se va a acabar. El ateísmo tiene sus días contados. El mundo se va a volver religioso. El mundo se va a volver religioso. Antes de seguir al versículo 44, que es, yo diría, la parte central de este mensaje, me gustaría recordarles solamente algunas citas de la pluma inspirada. Las voy a parafrasear porque nos vamos a demorar un montón si nos ponemos a leerlas. Hay una cita clásica que está en el libro Eventos de los Últimos Días, en donde dice que cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se ven pasos definidos en la dirección de unir el poder político con el poder religioso y se emitan leyes que apoyen esa unión ilícita, dice la pluma inspirada que sabremos que ha llegado el tiempo para que Satanás realice su asombrosa obra de engaño. Y hermanos míos, ¿saben ustedes en qué consiste la última y asombrosa obra de engaño de Satanás? Consiste, hermanos, en nada menos que manifestar su poder sobrenatural a los hombres para convencerlos de que es necesario dirigir los esfuerzos políticos mundiales a la adoración de Dios, supuestamente, de una manera falsa. Y ustedes saben que con esto me estoy refiriendo al establecimiento de las leyes dominicales. Es decir, hermanos, aunque se van a establecer leyes dominicales sin necesidad de que hayan cosas sobrenaturales, ustedes saben, haciendo uso de los argumentos del cambio climático, de las razones económicas, energéticas, etcétera, etcétera,
aunque se usen esos argumentos, eso no será suficiente para finalmente obligar al mundo entero a adorar de una manera como la profecía nos lo dice. O sea, no, el mundo no va a estar de acuerdo de que se persiga a algunos que quieren guardar el sábado y que inclusive se les llegue a quitar la vida solamente porque hay que detener el cambio climático. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ser necesario para que el mundo se convenza de que esas cosas son necesarias? Ahí es donde la pluma inspirada nos dice que Satanás hará uso de engaños maravillosos. ¿Y a qué se refiere con engaños maravillosos? Bueno, literalmente en otros pasajes la pluma inspirada nos dice que él enviará a sus demonios y se personificarán como si fuesen ángeles enviados por Dios desde el cielo para engañar a las naciones y hacerles creer que es absolutamente necesario establecer leyes político-religiosas para detener los juicios divinos que estarán cayendo sobre la tierra, que en realidad serán catástrofes y desastres provocados por Satanás y por su poder diabólico, el poder de los demonios. Pero, obviamente, el mensaje va a ser que Dios está ofuscado, que está agraviado por la humanidad y que es necesario absolutamente recurrir a leyes político-religiosas para poder frenar los desastres que están sucediendo en el mundo. Cuando el mundo político reciba esa idea, entonces todo estará listo para que finalmente el pueblo de Dios sea perseguido y sea buscado para quitarles la vida. Ahora, hermanos, para que eso llegue a suceder, ustedes comprenderán que el mundo se tiene que volver religioso. Ustedes entenderán que la gente atea, que la gente que no cree en Dios, supuestamente, no van a estar de acuerdo de que se persiga a las personas porque Dios está enojado y está destruyendo la tierra. ¿Ok? Entonces, obviamente, a esas alturas, el mundo tiene que haber cambiado de actitud con respecto a las cosas de Dios. Y hermanos, aquí es donde yo quiero pasar al versículo 44. El versículo 44 es central en este mensaje. Miren lo que dice. A medida que el rey del norte va venciendo a todos sus enemigos en la tierra, es decir, va sometiendo al rey del sur poco a poco y va arrasando con él, y cuando todos los aliados del rey del sur, es decir, de la ideología revolucionaria, de la ideología humanista, de la ideología de que vivamos sin Dios y sin leyes morales, cuando toda esa ideología se va destruyendo a manos del rey del norte, entonces sucede lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. Y por eso yo le puse a este mensaje como título, El temor del rey del norte. Porque la palabra que se traduce aquí como lo estremecerán es una palabra que se refiere justamente a eso. El rey del norte en este momento, en este punto de la historia, hermanos míos, va a ser atacado por un gran terror, un terror que lo hace temblar. Esa es la palabra literalmente. Lo hace temblar. ¿Y qué es lo que lo hace temblar al rey del norte? Miren lo que dice. Noticias del oriente y del norte. ¿Saben lo que es eso? Hermanos míos,
No tenemos tiempo para explayarnos mucho en esto. Pero la palabra noticias es la palabra nuevas. Noticias, nuevas. ¿Saben qué palabra usamos nosotros en la Biblia para referirnos a unas noticias que van a hacer estremecer y temblar al poder que le sirve a Satanás en este mundo? ¿Saben qué noticias? Esas noticias nosotros le llamamos evangelio. Evangelio, la palabra evangelio está compuesta por dos palabritas que significan literalmente bueno o buena y noticias o mensaje. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos evangelio, lo que estamos diciendo literalmente es las buenas noticias o las buenas nuevas. Y miren lo que dice aquí Daniel 11:44. Pero noticias, es decir, el evangelio del oriente y del norte van a hacer estremecerse al rey del norte. Hermanos, ¿a qué se refiere el oriente y el norte? Bueno, acéptenme que se los diga simplemente, que no les dé muchas explicaciones. El oriente se refiere al regreso de Jesús y al fin de su juicio. Y el norte se refiere a la declaración, no es la declaración, es a la denuncia de los engaños que están teniendo lugar justamente en el rey del norte. Y además de eso, el anuncio del verdadero reino del norte que le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el rey del norte, no es coincidencia, se autodenomina así porque él se apropió de las cosas que le pertenecen a Jesús. El sacerdocio, el verdadero evangelio, las verdaderas buenas nuevas, la salvación del hombre, la voluntad de Dios, su ley, el plan de salvación en general. Todo eso le pertenece al verdadero rey del norte, que es Jesús. Pero este rey del norte, impostor, se apropió de todo esto, y entonces parte de las noticias que son presentadas aquí, que estremecen al rey del norte, son justamente aquellas que denuncian la falsedad de sus pretensiones y cuál es la naturaleza del verdadero rey del norte, que es Jesucristo. Entonces, estas noticias del oriente y del norte, lo que son específicamente, hermanos, es la predicación del mensaje de los tres ángeles en su forma final. El evangelio verdadero, aquel evangelio que viene a ser empoderado, fortalecido por lo que conocemos como el mensaje del cuarto ángel o el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Esas noticias, ese evangelio, van a estremecer al rey del norte. Y como resultado de ese terror que va a sentir, dice que saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Es decir, el tiempo de gracia va a estar llegando a su final y vamos a estar allí cercanos a un decreto de muerte contra los hijos de Dios. Y mire lo que dice aquí. Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares y el monte glorioso del santuario. Sin embargo, vendrá a su fin y no habrá quien le ayude. Hermanos míos, y esto otra vez yo pienso que puede que tenga una doble lectura. ¿Cuál es la lectura principal? La lectura principal es que este poder
del rey del norte, o llamémosle de otra manera, según el lenguaje de Apocalipsis 13, la imagen de la bestia, este poder finalmente va a tratar de establecer su poderío al frente del pueblo de Dios. Es decir, va a estar a punto de echarle mano y de destruirlo. A punto. Eso es entre los mares y el monte glorioso del santuario. ¿Por qué? Porque los mares se refiere a los mares que rodean el territorio de Israel, ¿no es cierto? Simbólicamente, a esos mares, que es el mar Mediterráneo, está por abajo el mar Rojo también, y allí, en esas zonas muy cercanas al pueblo de Dios, es decir, al monte glorioso del santuario, allí se va a situar el rey del norte y plantará los tabernáculos. Pero ¿saben qué? Yo a veces pienso que probablemente esta profecía nos está diciendo literalmente que en ese tiempo, probablemente, como una de las últimas grandes obras de este poder diabólico, ellos pretendan verdaderamente levantar un templo allá en la zona de Israel. ¿Saben por qué? Hermanos, alguien podrá decir, no, hermano, ahí usted se está metiendo con algunos problemas que tienen que ver con el dispensacionalismo. Hermanos míos, el hecho de que sea un engaño lo que ellos predican no significa que no hagan lo que dicen que van a hacer. Y justamente podría ser un vehículo maravilloso para los engaños del enemigo en el último tiempo. Además, yo les pregunto, ¿ustedes creen que para Dios no tiene ninguna importancia los territorios que quedaron allá en torno a Jerusalén? ¿Alguien se acuerda lo que dice el espíritu de profecía respecto de dónde Dios va a, a plantar sus pies cuando vuelva a tocar la tierra y abra un lugar, un tremendo valle para que se establezca la santa ciudad? ¿Alguien se acuerda dónde va a suceder eso? Bueno, la verdad es que no va a tocar la tierra, la Nueva No, 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 Jerusalén, dice usted, ¿o sí? no cuando venga Jesús ahora en la segunda venida, sino después de los 1000 años. ¿Se acuerdan lo que dice la hermana White? ¿Que va a ser Jesús? ¿Alguien se ¿El acuerda monte de eso? Sión? ¿Cómo, perdón? ¿El monte Sión? Hermanos, ella dice que Jesús va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerdan? Y dice que cuando él posa sus pies en el monte de los olivos, dice que éste se parte en dos. ¿Alguien recuerda ese texto? Y cuando se parte en dos ese monte, dice que se transforma en una gran llanura y allí desciende y se establece la santa ciudad. Ahora, yo no les estoy diciendo que esta es la interpretación definitiva de los versículos que estamos leyendo. Lo que les estoy diciendo es que hay una doble lectura, que creo que podría ser que el enemigo de alguna manera esté pretendiendo en su, en su terrible saña contra Jehová, él pretenda en algún momento levantar la sede de su gobierno mundial en rebeldía contra Dios, allí justamente en el lugar donde Dios pretende establecer su santa ciudad. ¿Se entiende la idea? Entonces, hermanos míos, miren, ¿por qué considero este tema tan importante? Y aquí se van a llevar una sorpresa. Los que se quedaron hasta el final, aquí van a entender bien cuál es la razón de este mensaje. Porque tal vez haya alguien que esté pensando, bueno, muy interesante,
mucho conocimiento, muchas cosas allí, ¿no es cierto? Puede ser, tiene sentido, pero ¿y cuál es la importancia para nuestra salvación? Hermanos míos, aquí viene lo importante. ¿Qué tiene que suceder con el pueblo de Dios antes de estar preparado para dar el fuerte pregón? ¿Qué tiene que suceder? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué tiene que suceder? Seguimiento. Ok, la hermana Mirza dijo el sellamiento. ¿Y qué dice la pluma inspirada? ¿Qué dice la pluma inspirada respecto de quiénes van a recibir el sello de Dios? ¿Quiénes? O mejor dicho, sobre quiénes únicamente Dios puede poner su sello. ¿Sobre quiénes? Los que tienen el carácter de Jesús. Así es. Eso es en pocas palabras. Los que tienen el carácter de Jesús. Hermanos míos, Dios derramará la lluvia tardía, es decir, el poder del Espíritu Santo, y créanme que el poder que Dios va a derramar va a ser el poder divino. Según el espíritu de profecía mayor, la manifestación será más gloriosa que el Pentecostés. Bueno, pues ese poder Dios lo va a derramar para que sus hijos terminen la obra. Es decir, para que el fuerte pregón, la última predicación del verdadero evangelio se haga con un poder que verdaderamente alcance a todos los rincones de la tierra y que alcance para la conversión de todas las almas que pueden ser salvadas. Ese poder, el Señor solamente, única y exclusivamente lo puede derramar sobre aquellos que tienen el carácter de Jesús. ¿Se entiende la idea? Entonces, hermanos, aquí surge una pregunta de lógica. Si en el versículo 44, nosotros ya vemos a esos hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, predicando un mensaje que va a hacer estremecer al rey del norte, si nosotros los vemos aquí ya presentes en el versículo 44, entonces, hermanos míos, yo les pregunto, ¿qué tuvo que pasar antes de eso entre el pueblo de Dios? ¿Qué tuvo que pasar? Por lógica, ¿qué tuvo que suceder ahí? ¿Qué eventos tuvieron lugar antes del versículo 44 entre el pueblo de Dios, que aquí no se cuenta? Se cuenta en otro lugar de la Biblia, pero aquí no está. Pero ¿qué eventos tuvieron que tener lugar? ¿Alguien me lo puede decir? A ver si alguien responde en el chat. La hermana Margaret escribe, trigo y cizaña están siendo separados ya en este tiempo. Exactamente. Y allí escribió purificación de la iglesia. El hermano Armando dice zarandeo. Totalmente de acuerdo. Hermanos míos, miren,
El hermano Raúl aquí escribió una cita de Primeros Escritos. También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciben el sello del Dios vivo, los que reciban el sello del Dios vivo, sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Amén. Amén. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios. Esa es la cita de la cual yo les hablaba. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Se dan cuenta, hermanos? No son palabras mías. El Señor ya nos ha mostrado de antemano que los eventos respecto del pueblo de Dios tienen que ser los siguientes. Tiene que haber un zarandeo, tiene que haber arrepentimiento de los pecados, una entrega total a Jesucristo, tiene que haber limpieza total del carácter por la sangre de Jesús, no por nuestras propias obras, sino a raíz de fe en fe, tenemos que crecer en la voluntad de Cristo. Cristo tiene que crecer en nosotros, y cuando nuestros caracteres estén por la sangre de Jesús, otra vez lo repito, porque no va a faltar la persona que va a empezar ahí a decir esto es perfeccionismo, esto es... Hermanos míos, toda la obra es de Jesús, no es nuestra, es de Jesús. Ahora, ¿nosotros jugamos un papel en esto? Claro que sí. ¿Cuál es nuestro papel? Entregar la voluntad al Señor. Entregarlo. Dios pide, nosotros decimos sí, Señor. Dios dice, anda, yo voy. Hermanos míos, nuestra obra consiste en no negarnos a todo lo que el Señor nos va mostrando al frente, en entregarnos para ser limpiados, en sufrir pacientemente la disciplina que el Señor nos pone en el frente. Si nosotros no nos negamos a la obra del Señor, el Señor terminará la obra que Él empezó. Y cuando la termine, cuando Dios vea que estamos listos, Él nos pondrá el sello y derramará su espíritu sobre nosotros. Y hermanos míos, ¿por qué es importante lo que les estoy hablando esta mañana? Porque todo ese proceso tiene lugar antes, hermanos míos, se los vuelvo a decir, todo ese proceso tiene lugar antes de que el rey del norte se tome el poder mundial. ¿Se entiende la idea? Y yo les pregunto, hermanos míos, así como ustedes ven las cosas que están desarrollándose en el mundo, yo les pregunto, ¿ustedes creen que queda mucho tiempo para que el rey del norte se tome el poder mundial? ¿Ustedes creen que queda mucho tiempo? ¿Se entiende ahora la idea? Saben, hermanos, yo tengo que reconocer que todos, en general, todos tenemos un mal que nos aqueja y nos ha aquejado siempre. Y es que siempre estamos esperando que algo especial suceda para uno recién decir, ya, está bien, ahora sí, ya, ahora sí, ya, basta de flojera, basta de revolcarme en la cama, basta del sueño, basta, ya, hay que levantarse, ya. ¿Saben qué, hermanos? Las escrituras nos dicen que ese tiempo de preparación es el tiempo que estamos viviendo ahora.
Cuando ustedes vean en las noticias que los Estados Unidos está tomando un poderío mundial, que todas las demás naciones están cayendo a los pies del poderío mundial de los Estados Unidos y de sus aliados, cuando ustedes vean que ya no quedan enemigos, cuando ustedes vean que los regímenes comunistas se empiezan a volver cristianos, cuando ustedes vean que el ateísmo empieza a desaparecer, cuando ustedes vean que las leyes dominicales comienzan a cundir, ya no solamente en los Estados Unidos, sino también en el mundo entero, cuando ustedes vean todo eso, hermanos míos, déjenme decirles que lo más probable es que ya es tarde para seguir tomando decisiones. Las decisiones se toman ahora. Ahora. Cuando usted no tiene a nadie forzándole, cuando no hay ni una cosa que a usted le obligue, cuando todas sus decisiones todavía son plena y absolutamente libres, cuando la libertad de albedrío brilla y reina todavía en su ser, cuando usted todavía puede decidir si seguir flojeando o no, cuando usted todavía tiene esa posibilidad, ese es el tiempo de entregarse a Cristo. Cuando esa posibilidad ya no exista, cuando ya quede una sola posibilidad, entonces ya será tarde porque las decisiones ya no serán libres. Las decisiones ahora serán decisiones hipócritas. Y Dios no puede aceptar la hipocresía. Si alguien no está de acuerdo con lo que acabo de decir, déjeme ponerle la siguiente situación. Usted quiere que su hijo o su hija aprenda a obedecer. Y usted le dice, hijito mío, sabes que necesito tal herramienta. ¿Me la traerías? Y entonces su hijo o su hija dice, ya está bien, yo te la traigo. O tal vez puede ser que diga, ay papi, tráela tú. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué los hijos a veces hacen eso? Ah, porque los hijos sienten que tienen una libertad para decidir. Porque usted le está preguntando, ¿verdad? ¿Me la traerías? ¿Me la quieres traer? Entonces él tiene la libertad de decidir y decir, no, no quiero. Ok. ¿Qué tal si ese hijo dice, sí, papi, yo te la traigo? No hay ningún problema. Entonces usted puede estar seguro de que allí hay obediencia. Y va corriendo y se lo trae. Usted puede estar seguro que allí hay obediencia. Pero ¿qué tal si usted se acerca a su hijo y lo mira a los ojos con una mirada seria y con el ceño fruncido y le dice, hijo mío, tráeme esa herramienta, apúrate, tráemela inmediatamente. Si no me la traes, te castigo. Y entonces su hijo va y dice, sí, papi, está bien, yo voy. Yo le pregunto, ¿puede usted estar seguro de que lo que está haciendo ese hijo o esa hija es obediencia? ¿Es verdadera obediencia? Bueno, hermanos, eso es lo que a mí me preocupa, que se nos acabe el tiempo de la libertad de conciencia y que tengamos que empezar a enfrentarnos con el tiempo en donde vamos a tener que hacer lo correcto, entre comillas, porque no nos queda otra.
Y lo más probable es que si actuamos de esa manera, nuestro carácter no llegue a estar listo. ¿Se entiende la idea? Hermanos míos, la Escritura nos está mostrando que el tiempo es cortísimo. Y yo pienso, qué hermoso sería que no necesitásemos ver cuán corto es el tiempo para ser obedientes al Señor. Cuán hermoso sería eso. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces el Señor, en nuestra somnolencia y en nuestra dejadez espiritual, a veces el Señor ya no le queda más remedio que darnos algunos empujoncitos y decirnos, hijo mío, hija mía, yo quisiera que tú tomes todas tus decisiones en plena y absoluta libertad, pero ¿sabes qué? Si yo no te asusto un poquito, tú te vas a perder. Y hermanos míos, con todo el cariño del Señor, en esta mañana yo les quiero invitar a que tomemos este mensaje como un pequeño sustito que el Señor en su amor y en su misericordia nos quiere dar para decirnos, hijos míos, estamos encima. Lo que tengan que decidir, decídanlo pronto. Decídanlo pronto. Porque el tiempo necesario para que el carácter termine sus últimos retoques es un tiempo que en general suele ser un poco extendido, no es algo instantáneo, no es algo instantáneo. El Señor necesita que tomemos decisiones ahora, ahora, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, ¿les parece? Para terminar el mensaje. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu luz. Gracias porque tú no nos dejas solos, no nos dejas dormir sin despertarnos. Gracias porque eres insistente. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a liberarnos de las telas de araña que nos tienen amarrados por todas partes. Ayúdanos a ver claramente cuál es el camino que tú tienes para que nos podamos liberar de aquellas ligaduras con el mundo, con el pecado, con los deseos carnales. Ayúdanos, por favor, no por salvarnos a nosotros mismos, sino por honrarte y por despojar nuestra alma por la sangre preciosa de Jesús de toda inmundicia que todavía nos tiene ligados al reino de Satanás. Queremos ser tuyos, Señor, pero ayúdanos, por favor, a concretar esa decisión y que no se quede solamente en un deseo inconcreto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.